Dios me los bendiga, hermanos. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Los saludo en el amor del Señor y espero verlos pronto alabando y glorificando al Señor en nuestra iglesia, hermanos. Nada es imposible para el Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y así, hermanos, damos inicio a este culto virtual de Sociedad de Varones correspondiente hoy domingo 5 de julio del año 2020. Amén, hermanos. Leemos en el Salmo, el capítulo 133. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, hermanos, vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor Jesucristo, en esta tarde, Padre Santo, y te damos gracias, Señor Jesucristo, por la bendición, mi Dios, que desciende en cada hermano, Señor Jesucristo, aleluya. Te pedimos, Señor Jesucristo, que llegues hasta sus hogares, aleluya, Señor, y que reciban, Señor Jesucristo, tu bendición, aleluya. Bendice a cada uno, Señor, que esté escuchando tu palabra en este momento, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Bendícelos, Padre mío, aleluya. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Gracias, Señor. Y así, hermanos, recibimos al hermano que trae el estudio de la enseñanza del día de hoy, con la continuación de los 400 años de silencio. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos con nuestro estudio de Escuela Dominical de Varones titulado El Periodo Intertestamentario o los 400 años de silencio, y tenemos como cita base Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vamos a orar para empezar en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de estudio, Señor, que pueda enriquecer nuestros conocimientos, que pueda ahondar, Señor, más el entendimiento, Señor, de todas las buenas cosas que hemos recibido, Señor, y podemos apreciar, Señor, de frente al Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, Señor. Gracias por este estudio, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Estamos en este apartado hablando acerca del imperio griego, otros imperios. Recuerde que el imperio persa, vimos todo eso anteriormente. También nos hemos dado otra serie de temas muy importantes, y cada vez que ahondamos nos damos cuenta de lo intrigante e interesante que ha sido todo este periodo, lleno de cosas que vinieron a cambiar el mundo, la situación geopolítica y social y económica del mundo del Nuevo Testamento, cuando se dio la llegada del Mesías, y todo esto afectó profundamente, y es bien bonito estudiar todas estas cosas. Gloria a Dios, amén. Bueno, no es necesario explicar toda la historia de la expansión persa, del imperio persa que vimos la vez pasada, después de Ciro, y todo lo que llevó a la consecución de su poder mundial. Basta decir que con una dirección vigorosa y disciplinada, sus ejércitos avanzaron por el occidente hasta llegar al mar Egeo, límite oeste de Asia, y quisieron avanzar, y no contentos todavía con esto, cruzaron el mar para adentrarse en Europa, propiamente en Grecia, y ahí mantuvieron una avanzada durante un corto periodo. Sin embargo, aquí se encontraron con un oponente poderoso, llamado los griegos, quienes lucharon contra ellos y les sacaron de Europa para finalmente conquistar todos los territorios ocupados por las orgullosas fuerzas persas. Un tremendo pueblo duro, de una pelea increíble, de una forma de pelear increíble, y ellos los echaron para atrás con todo su inmenso ejército persa, estos griegos increíbles.
Este conflicto bélico entre el poderoso imperio persa de Oriente y Grecia fue tremendo en ese tiempo y está en todas las historias, está colocado en tremendas historias que hay respecto a estas guerras entre ellos, y fascinante la forma en que los griegos los derrotaron, ¿verdad? Y así avanzó por medio de su rey Filipo de Macedonia, uno de los principales reyes de ellos, que fue el padre de Alejandro Magno, fue rey de Macedonia. Y sus dos grandes ambiciones, el de Filipo de Macedonia, fueron ver a Grecia alcanzar un lugar principal en el gobierno del mundo y preparar a su hijo para realizar el sueño de su vida. Ambas ambiciones fueron casi logradas. Este es el imperio que habla la palabra de Dios en Daniel 2:39, cuando la estatua de Nabucodonosor habló de la parte del tercer imperio, y luego el tercer reino de bronce, el cual domina sobre toda la tierra, y este simboliza el imperio griego de Alejandro Magno, imperio que se estableció del año 331 hasta el año 167 a.C. Después de Filipo de Macedonia, como vemos aquí en la imagen siguiente, aparece Alejandro Magno, el sucesor del reino, y este hombre fue destinado a afectar las vidas de millones de personas y ser considerado por las naciones en todo lo que hizo. Empezó su carrera de forma rutilante una vez que ascendió al trono en el año 335, y durante un breve reinado de 12 años realizó más conquistas que todos cuantos le precedieron. Derrotó a los tébanos en varias batallas, fue para Asia luego y destruyó las fuerzas de Darío en dos famosas batallas, y luego pasó a Siria, Palestina, llegando a Egipto, Tiro, desafió a sus ejércitos durante varios meses antes de ser derrotados. Y de Jerusalén fue a Egipto, que muy pronto sucumbió completamente en sus manos. En la costa norte de ese antiguo país encontró una gran ciudad a la que le puso el nombre de Alejandría. Esta sigue existiendo después de haber ocupado un lugar prominente en los acontecimientos mundiales durante 23 siglos. Aún no satisfecho, después de haber tenido grandes batallas y conquistas y territorios, condujo a su ejército a través de Palestina y Siria para encontrarse con las fuerzas de Darío en la llanura de Siria, y lo derrotó, y esa fabulosa prosperidad le atrajo luego a los países orientales para ir más allá en las conquistas, y continuó su marcha hasta llegando a la India, donde ya sus soldados se rebelaron y su carrera de conquista llegó a su fin. Los tremendos territorios tan difíciles de ese lugar ahí, grandes selvas y terrenos ahí, ya se cansaron de tanta conquista y lo abandonaron completamente. Y ahí se acabó entonces las conquistas de Alejandro, pero si él hubiera seguido conquista, todo el mundo conocido. Y Alejandro Magno, intoxicado por sus fenomenales victorias, luego cedió en sus ideales, de tal forma que su carácter sufrió un cambio notable durante los últimos años que estuvo en Oriente. Se volvió fatuo e irrazonable y sucumbió ante las tentaciones que le rodeaban. Bebía en demasía y contrajo una fiebre que le llevó a la tumba en Babilonia en el año 323 a.C. Murió siendo aún bastante joven, aunque en muy pocos años había hecho historia. Y quizá no estemos de acuerdo en el apelativo de grande o magno con que se llama Alejandro, si bien admitimos que no fue un hombre vulgar y corriente. Era una persona que tenía sus defectos y su carácter distaba mucho de parecerse al de otros conquistadores, pero era fiel estudiante de las enseñanzas del filósofo Aristóteles, apasionado discípulo de la cultura griega, en la cual estuvo y quiso meter al mundo antiguo en esa cultura. Y en su fallecimiento, como vemos en la siguiente imagen, él antes de morir pidió
que se cumpliesen 3 deseos para su muerte. El primer deseo decía que en su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Y sus generales preguntaban por qué esto, ¿verdad? Y entonces Alejandro decía, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar, ¿verdad? En la segunda petición decía que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Qué tremendo esto. Y otra vez preguntaron sus generales, ¿para qué esto? Le digo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros, para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Tremendo entendimiento de la muerte. Y luego la tercera petición era que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd, a la vista de todos. Volvieron a preguntarle, ¿por qué esto? Bueno, quiero que mis manos, dijo, se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos. Cuando se nos termine el más valioso tesoro que es el tiempo. ¿Ah? Al morir nada material te llevas, aunque creo que las buenas acciones son una especie de cheque de viajero. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar. Nuestro tiempo es nuestra vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Y siempre que se regala a la familia o a un buen amigo, que Dios te colme de bendiciones cuando lo haces, ¿verdad? Esa es la noticia de la muerte de Alejandro Magno, tremendo conquistador del mundo antiguo, ¿verdad? Y pues a su muerte de Alejandro, él no dejó ningún heredero, como vemos en las siguientes imágenes. Al morir, pues, al no haber heredero, se formó una guerra civil. Al no tener sucesor, empieza una lucha por el poder, resultando en una guerra entre sucesores. Y entonces, el final de esta guerra, el imperio se divide en cuatro generales. Ellos son Casandro, que tomó Macedonia y Grecia; Lisímaco, que tomó Tracia, Bitinia, Anatolia; y Seleuco, que tomó Siria, Mesopotamia, Persia; y Ptolomeo, que tomó Egipto y Palestina. Y este es el mapa donde se ven los territorios tomados por estos cuatro generales, todo lo que conquistó Alejandro. Esta imagen de este mapa, que después los que más empezaron a tomar fuerza y poder fue los Ptolomeos y los Seleucos. Y como vemos ahí en el mapa donde está el círculo, el mapa es donde se encuentra la región de Palestina, donde está Israel. Israel tuvo que estar en medio de estos dos tremendos generales que seguían luchando entre ellos, los Ptolomeos y los Seleucos, que estaban ahí constantemente en batalla. Y por 125 años estos dos generales y sus sucesores estuvieron en guerras, tantas que no se puede establecer su número con exactitud de la cantidad de batallas que hubieron, y siempre eran ahí en la pura Palestina que peleaban entre ellos. Y se dice que la ciudad de Jerusalén pasó de manos 7 veces entre esas batallas entre ellos, luchando por 125 años estas guerras, y ellos en el sándwich, en la mitad del sándwich de estos dos gobiernos grandes, ¿verdad? En el caso de los Ptolomeos, los judíos fueron bien tratados. Poco tiempo después de la división del reino de Alejandro, Palestina cayó en el poder de los Ptolomeos, que eran de Egipto. Y Ptolomeo Sotero era el mandatario, y al principio fue muy severo en su trato con los judíos. Sin embargo, más tarde llegó a apreciar
sus buenas cualidades y fue considerado con ellos. A numerosos judíos les concedió lugares de autoridad y privilegio. Este Sotero fue sucedido después por Filadelfo, quien también estuvo en estima. Este fue un gobernante muy capaz y fue responsable y directo de muchos logros. Como se sabe, construyó el famoso faro de Alejandría en la boca del Nilo, que luego fue destruido. Todavía fue más importante la gran biblioteca y el museo que fundó en Alejandría, también quemada posiblemente, y que muchos lamentan la cantidad de libros ahí escritos, y uno de los libros elaborados ahí fue el de la Septuaginta. Ahí fue un centro importante de cultura en el Mediterráneo durante siglos y que fue quemado por los maometanos en el séptimo siglo después de Cristo. Y en caso de los Seleucidas, por Seleuco, ¿verdad? Los Seleucidas, cuando tuvieron dominio sobre Palestina, siempre fueron muy severos con los judíos. Finalmente, en el año 198, hizo la batalla de Bahías, los Ptolomeos fueron derrotados y los Seleucidas asumieron el gobierno del pequeño país ya completamente después de muchas guerras que habían estado bajo la piedra de la muela de los vecinos, norteños y sureños, una guerra de norteños y sureños terrible, y ya por fin quedaron a mando de los peores, de los seleucos, y así los judíos se vieron sujetos al dominio de otra raza de conquistadores donde los trataron muy severamente, ¿verdad? Antíoco III, llamado el Grande, era el gobernador del reino Seleucida cuando Palestina fue tomada por los Ptolomeos. También trató de conquistar Egipto y hicieron sus guerras ahí. Pero sí, los seleucos fueron muy severos, y el peor de todos es Antíoco Epifanes, que más adelante vamos a verlo, el cual es un nombre que no olvidan en la nación de Israel porque lo asemejan al anticristo y por las cosas que hizo increíbles en Jerusalén, que luego vamos a ver, ¿verdad? Y en el caso de Alejandro Magno, él sí trató bien a los judíos. Durante toda su carrera militar, Alejandro pareció ser parcial y favoreció a los judíos. De hecho, admiraba sus excelentes cualidades y les concedió en Alejandría y otras ciudades los privilegios de ciudadanía. Parece que los judíos nunca fueron víctimas de discriminación mientras él vivió. No dudamos que él insistiera en aceptar la filosofía helénica, aunque en ningún lugar se dice que les obligara a renunciar a su fe, pero siempre los trató como amigos. Se cuenta la tradición que un grupo de sacerdotes judíos fue a su encuentro cuando lo vieron la primera vez fuera de la gran ciudad, y dice que a él le impresionaron tan gratamente que les confirió una situación favorable para la ciudad de Jerusalén. Se dice que entre aquellos sacerdotes que fueron a su encuentro, Alejandro reconoció a uno de ellos que años antes le había dicho que conquistaría el mundo, ¿no? El trato siempre fue bien, hasta que entraron el tiempo de los seleucos, y ahí empezó ese el problema con ellos, ¿verdad? A sufrir a través de las cosas, hasta lo peor con el Antíoco Epifanes, que luego vamos a ver. El legado del imperio griego, obviamente para el mundo es vastísimo, ¿verdad? Para nuestros estudios, para efecto de nuestro estudio, veremos cuál es el legado en relación al cumplimiento de las escrituras, el cumplimiento de lo que está por venir y la preparación al Mesías. Y para lo cual vamos a ver cuáles son estos legados importantes. El primero de estos legados, como bien lo enseñó el hermano Bernie unas lecciones atrás, el asunto de la Septuaginta, que es la traducción de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento al griego, donde 71 eruditos judíos se reunieron en Alejandría para traducir este libro tan importantísimo que al hebreo estarse perdiendo, lo tradujeron de las Sagradas Escrituras del hebreo al griego, y esto permitió que mucha gente tuviera acceso
al conocimiento de la palabra de Dios. En un mundo griego, la gente pudo leer en griego lo referente al Mesías, lo referente a las profecías, y entonces se publicó completamente a través del mundo conocido lo referente a toda esa historia, el conocimiento de Dios y demás, y preparó al mundo a la llegada del Mesías, ¿verdad? E inclusive, como decía hermano Werner, algunos judíos que habían estado ya dispersos en otros lugares, sus hijos ya ni hebreo hablaban, sino solo griego, les sirvió para poder seguir las enseñanzas, y de ahí las enseñanzas siguieron, ¿verdad? Luego en griego. Entonces este libro preparó y llegó a toda persona, llegó casi a toda persona, para entender las Sagradas Escrituras y lo que estaba por venir, ¿verdad? Y por supuesto luego la preparación para que los apóstoles pudiesen predicar la palabra de Dios. Ellos mismos se nutrieron de las Escrituras a través de la Septuaginta. Ellos mismos, cuando dice el libro de los Hechos, que demostraban por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y en todas estas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento ya traducido en base a la Septuaginta, que todos manejaban, y ellos podían entonces utilizar esto para predicar el Evangelio, y el cual cualquiera pudiera tener acceso para que pudiera también darse cuenta y verificar las Escrituras. Entonces esto sirvió para la preparación de la predicación de la palabra del Señor, poder tener el libro en el tiempo adecuado para que se pudiera demostrar. Recuerden que ellos cuando predicaban no tenían el Nuevo Testamento, recién se estaba apenas estaban predicando la palabra del Señor, y todo esto no se estaba desarrollando. Las cartas andaban por ahí, pero el canon del Nuevo Testamento no estaba elaborado. Ellos usaban el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era Cristo, y la Septuaginta sirvió por varias decenas de años para la predicación de la palabra de Dios. ¿Verdad? Qué importante esto, ¿verdad? Y consecutivamente otro aporte, otro legado del imperio griego fue por supuesto el idioma griego, ¿verdad? El idioma griego que se multiplicó por todo el imperio. Eh, los griegos afectaron tan profundamente el transcurso de la historia, emergieron como una nación y llena de toda clase, donde buscaban perfeccionar todas las cosas, ¿verdad? Perfeccionando en todo, y entonces buscaban destacarse en casi todos los aspectos de la actividad humana. Es algo que les gustaba a los griegos, destacarse en todas las cosas, todos los aspectos de la actividad humana. Y la antigua Atenas era el centro, llegó a ser el centro intelectual del mundo, de la época que precedió al cristianismo. Allí las artes florecieron y alcanzaron las más elevadas cimas, y ahí fue donde desarrollaron el idioma más eficiente del mundo, según algunos. Y este idioma fue tan eficiente que se estableció en todo el imperio, no solo porque Grecia estaba en el poder, sino porque era un idioma que ayudaba a todos y les gustaba, al punto que los mismos romanos empezaron a hablar en griego, y todos los pueblos empezaron a hablar en griego. Los judíos, su principal idioma era el griego, y hablaban también el arameo y el hebreo, que se estaba perdiendo. Pero el idioma que se hablaba en Palestina en los tiempos de Jesucristo era el idioma griego, el koiné, un idioma popular, muy aceptado por todos los pueblos, independientemente de la nacionalidad que tuviesen. Hoy hay muchas dificultades a veces para predicar, hay que ir a traducir por el idioma, dependiendo de la región del mundo, hay que poner traductores. En este tiempo, el idioma griego abarcó todo el mundo, y todo el mundo hablaba griego, y desde los niños empezaban a hablar en griego, judíos, al punto entonces que esto facilitó a la predicación de la palabra de Dios.
donde quiera que fueron los apóstoles a predicar, se predicaba en griego, porque todos hablaban en griego. Entonces esto ayudó, como nunca había sucedido en todo el mundo, en la historia del mundo, un solo idioma, y un solo idioma fabuloso para la aplicación de la palabra de Dios, igual para el tiempo de Jesucristo, donde habían romanos, habían griegos y otras nacionalidades. Él podía predicar en ese único idioma que estaba establecido mundialmente, y la escritura también estaba en ese idioma. Entonces fue un preparativo, y este imperio fue usado por Dios para que idioma se estableciera, ¿verdad? Ellos elaboraron este idioma y pudiesen predicar el mensaje de la palabra del Señor con más libertad. Entonces note cómo Dios va preparando todas las cosas, ¿verdad? Para que ocurriera todo esto, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Luego, otro legado del imperio griego fue la filosofía griega. La filosofía griega, ¿verdad? Su contribución también estuvo en artes libres y no ha sido igualada, pero dieron al mundo a través de la filosofía hombres como Tucídides, Aristarco, Genofonte, Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes, Alejandro, Demóstenes y muchos otros, que empezaron a llevar el pensamiento al máximo en todas las disciplinas y ciencias que pudieran haber, matemática, todo. Esta gente se dedicó completamente a esto, y entonces estos filósofos le empezaron a dar carácter filosófico a todas las ramas de las ciencias, a todas las cosas que podían ver, ¿verdad? Y eso fue un reto para el Evangelio, porque el Evangelio o muchas religiones estaban basadas en puros cuentos mitológicos sin sustento, y el cristianismo tuvo que pasar la prueba de no ser una religión basada en mitos, sino realmente en algo contundente, donde filosóficamente la fe pueda comprobarse. Y los grandes predicadores tuvieron que hacer la tarea, como Juan el apóstol, como Pablo y otros, a multiplicarle el entendimiento de las Sagradas Escrituras para poder enfrentarse a los griegos y enfrentar todo lo que pensaban, y demostrar, ¿verdad? Lo que creían los de Dios con todo el sustento filosófico. Y ahí, por ejemplo, un libro, por ejemplo, como el Romanos, donde el apóstol Pablo habla de la justificación y de la fe y de la gracia abundantemente, un libro pesadito, pero que va en esa línea, donde da todo el sustento, ¿verdad? Bíblico y contundente y filosófico, ¿verdad? Para poder pararse ante todos estos pensamientos tan duros, estas escuelas fuertes que hubieron ahí. Y estas escuelas también afectaron la vida cotidiana del mundo griego, trayendo lo que luego el hermano Barney también enseñó acerca de la cultura helenística, ¿verdad? Y el helenismo era una forma de vida radicalmente distinta de los judíos y de cualquier persona oriental, ¿verdad? Para los griegos la vida era bonita y debía ser disfrutada. Y ahí la filosofía de los griegos se metían en todo esto, ¿verdad? La vida era bonita y debía ser disfrutada. La salud era sus cimientos. Entonces el gimnasio era una institución popular donde los jóvenes se encontraban para realizar ejercicios físicos y actividades sociales. Se hacía énfasis sobre toda clase de actividad como juegos, discusiones, deportes, bailes, música, poesía. Las comunidades griegas poseían un estadio para competencias deportivas, un hipódromo para desfiles de carrozas y un teatro para representantes dramáticas. El arte y la literatura ocuparon un lugar prominente en sus vidas, alcanzando un nivel intelectual también. Tenían sus escuelas de discusiones filosóficas, sus centros donde los estudiantes se iniciaban en el arte y la escultura. Cada edificio tenía que ser adornado con una figura de talla. Estos adornos eran estatuas de dioses, de ciudadanos destacados, de filósofos, de atletas. Después desarrollaron este idioma, ¿verdad? Tremendo. Y
buscando, o sea, la belleza en todo sentido, en todas las cosas, la prevención en todo sentido. Las formas y costumbres de vivir eran completamente diferentes a las orientales. Sus vestidos eran llamativos, fastuosos, llevaban unos mantos y anchos gorritos. Su énfasis en el estilo propio y la atención que prestaban a la apariencia exterior era considerado por los judíos como frívolo y perverso, y empezaron las sociedades a chocar con todo esto, y toda clase de placer para ellos era deseable, además de lícito. La vida debe disfrutarse, decían ellos, hoy porque quizá mañana no podamos. Entonces el epicureísmo era comúnmente aceptado como la norma de vida y conducta por la mayoría de los griegos. Ahorita vamos a ver eso. La religión y da forma a la vida también de ellos. En fin, es una forma de vida increíble, que entonces donde los judíos eran atraídos, y cualquier nación era atraída al montón de cosas de diversión, de cosas por hacer, de arte, todo este montón de cosas que tienen ellos en la vida, que era tan atrayente que entonces sonaba como algo, como esa mundanalidad, como ese paganismo en aquellas vidas tan frívolas, ¿verdad? De únicamente religión y de vivir, de trabajar, todo ese montón de cosas atraía la aristocracia de los pueblos, y empezaron entonces a envolverse con ese helenismo, al punto que fue tan fuerte esta cultura helénica que luego el imperio griego ya cayó. La cultura helénica siguió, se metió en Roma y se metió en muchos pueblos. Habían judíos, como explicó el hermano Bernie atrás, judíos helénicos, ¿verdad? Y estaba metido en todo esto. ¿Y qué provocó toda esta cultura? Bueno, el llevar al límite las diversiones, los placeres, forma ilícita, porque ya tú se da cuenta, y uno estudia ahí donde estos pueblos por los actos inmorales eran capaces de tirar los niños a los ríos para no tener obligaciones respecto a los niños. Un gran infanticidio se daba en muchas de estos lugares. Igual respecto a la religión, como se ve en la historia del pueblo de Corintios, donde habían sacerdotisas paganas, y estas sacerdotisas lo que eran una prostitución. Entonces se entregaban su cuerpo para estar con otros por adoración a los ídolos, ¿verdad? Era algo terrible, y entonces rienda suelta a toda clase de inmoralidad, de placeres, de diversiones, de todo lo que podía haber, ¿verdad? Entonces esto llegó a provocar un inmenso vacío en el alma, ¿verdad? Porque cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, dice la palabra del Señor. Y entonces el pecado y los placeres nunca van a llenar el corazón, nunca van a saciar. Y para el tiempo del Señor Jesucristo había gente absorbida por el helenismo, pero igual se encontraba tan vacío, tan sin lleno de vida, que cuando el Señor empezó a predicar, encontraron algo completamente diferente, y fue como volver a vivir escuchando palabra, y algo que llenaba sus corazones, el derramamiento del Espíritu Santo, algo diferente. Entonces el helenismo ayudó a que el ser humano experimentase hasta al acabose las cosas dañinas, para darse cuenta que nada de eso le podía llenar, sino solo Dios. Amén. Entonces todo esto estaba siendo preparativo para la llegada del Mesías. Gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, se nos ha ido el tiempo bastante, entonces vamos a tomar aquí una primera parte de este estudio para seguir con más de este imperio griego tan interesante, y todo lo que ha aportado. Pero que note usted cómo esto está en la historia, ¿verdad? Igual apegado en cierta manera indirectamente, como vamos a ver también en la palabra de Dios, ahí está mencionado. Y el mundo cambiado que encontramos en el Nuevo Testamento ocurrió aquí, en los 400 años de silencio. Y Grecia fue uno de los más importantes, influyentes para todo este asunto y preparación del mundo conocido, sobre todo del Mesías, y la predicación de la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí terminamos primera parte de este imperio griego.
Dios me les bendiga mucho, hermano, y seguimos adelante en Cristo Jesús. Amén.